Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca del repunte de 20 puntos porcentuales de la economía mexicana en el mes de abril. Y más que la nota propiamente dicha, les presentamos, como siempre, una reflexión muy sucinta de la forma en que los medios tradicionales abordan y deforman en muchas ocasiones la información, ya sea positiva o negativamente. El texto que presentamos es del diario El Economista y nos dice, y cito textual: la economía mexicana presentaría en abril de este año un rebote considerable y el mayor crecimiento para un mes del que se tenga registro, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. ¿Sí? Lo dice el INEGI, no lo dice un periodista, un comentarista, un opinólogo, lo dice una fuente que ha sido muy confiable, sobre todo para los derechistas, y que los izquierdistas los pueden retomar de la misma manera como datos confiables para presentar ya sea avances, retrocesos o lo que se esté dando en la vida nacional, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo político. El indicador oportuno de la actividad económica, mejor conocido como el IOAE, prevé que en marzo la economía, medida a través del indicador global de la actividad económica, que sea el IGAE, crecería en marzo cerca de 0.9% en su comparación anual, mientras que en abril, que es lo que estamos comentando, hilaría 2 meses de crecimiento con un repunte histórico de 20.6% en promedio. ¿Qué es lo que sucede? Pues cabe recordar que en abril del 2020 el IGAE se contrajo 19.7%. Es decir, hace un año la economía cayó 19.7 puntos porcentuales en comparación anual al año previo, por supuesto. Por lo que el crecimiento anual significativo se debe principalmente a la baja base de comparación. Eso lo menciona Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Es una nota que estamos platicando para ustedes, que es la del Economista. Vean cómo ya aquí se hace un ajuste para tratar de desvirtuar un resultado que es extremadamente positivo para el país, no para el gobierno, no para la 4T o un partido o el presidente de México. Es una nota que nos beneficia a todos. Es un dato que es en beneficio de cada una de las familias mexicanas. Sin embargo, tratan de decir, bueno, es que se cayó. Sin embargo, cuando estos mismos comentaristas de derecha hablan de los problemas de México, de la economía nacional, de que se está cayendo, hacen lo mismo, por ejemplo, con lo que es la cuestión del peso. Cuando el peso empieza a perder valor y sube el dólar, empiezan a decir y hablar hasta por debajo de él mismo en contra de la economía mexicana, en contra del manejo económico del país por parte de la actual administración. Cuando el peso, como está ahorita en recuperación y se presenta abajo de lo que se tenía al inicio de la administración, entonces no dicen nada, se quedan callados, esconden las notas o simplemente las desvirtúan, como tratan de hacer en este caso. Y ciertamente cayó la economía en abril 19.7% y ahora está recuperándose más de 20%. Eso quisiéramos que en todo el año sucediera, porque si recordamos, el año pasado la economía en su totalidad durante los 365 tuvo un decrecimiento, o sea, bajó 8.5%, y se prevé que este año llegue a un máximo de 5% de recuperación, es decir, quedaremos todavía 3 puntos por debajo de del resultado del año pasado. En cambio, en lo que corresponde a abril, en lugar de quedar por debajo del año anterior, 2020, estaríamos recuperando 20 puntos por ciento al menos, y esto nos da una buena base comparativa. Y lo decimos porque si en este mes, que es el cuarto del año, estamos en 20% más el 0.9 de
marzo más los previos que estuvieron en 0.1 o menos 0. Y tanto, pues tendríamos un promedio mensual de alrededor, precisamente, que es lo que están pronosticando las grandes casas de economía global, de alrededor de 5 puntos porcentuales. Es una aritmética simple. Bien, continuemos con la nota. Con los datos de marzo y abril, la economía mexicana rompería la racha de 20 meses consecutivos de caídas. Esto no se puede desvirtuar. Estábamos cayendo mes tras mes tras mes y ahora se tiene una recuperación bárbara en el último mes, que es el mes de abril. Y esperaremos que pase mayo y junio y de ahí para adelante. Les decía, en la medida en que la economía caía, entonces todos los comentarios eran contra la administración. Ahora que se recupera, tratan todavía incluso de desvirtuarlo, diciendo que, bueno, es que había caído tanto que va a ser recuperado. Pero no necesariamente tiene que ocurrir así. De hecho, cuando el presidente dijo que habría una recuperación en B, y yo en lo personal incluso tampoco lo he creído, se tendría en poco tiempo una recuperación en B, no en palomita inversa, como decía el secretario de Hacienda, sino en B, en un B. Eso es lo que estaría sucediendo en este caso y todavía un poquito más alto que el año pasado. Es un buen dato, sin duda, esto que está reportando el INEGI, y vamos a continuar con la información. ¿A qué se debió la caída del año pasado? Pues obviamente la llegada de la epidemia de COVID-19, pero sobre todo, y esto lo especifica muy bien la nota y estamos de acuerdo en ello, en que fueron las medidas de confinamiento las que tuvieron un grave y fuerte impacto en la actividad económica del país. No solo pasó eso en México, pasó en todos los países. La economía se cayó por mantener a la población fuera de las actividades normales en muchos ámbitos. Y obviamente la economía decayó necesariamente ante la falta de trabajo, ante la falta de empleo, ante la falta de consumo, en fin. No había manera de que se sostuviera o se resguardaba a la gente para evitar más muertes, que de por sí han sido muchas, o se resguardaba la economía en su complejidad. Era una u otra y ahora se está viendo ya, dada esa recuperación, que podemos reactivar la economía y podemos hacerlo muy bien, más allá de lo que piensen algunas personas. Y sigamos con el texto de El Economista. En un escenario inferior, dice en la nota, la economía mexicana habría presentado un crecimiento de 18.6% anual, mientras que en el mejor escenario el rebote sería de hasta 22.4%, así que el promedio anda un poco arriba del 20.5%. Esa es la cuestión y es lo que da motivo a estos comentarios. Las estimaciones del INEGI también arrojaron comportamiento de las actividades secundarias y terciarias, las cuales tendrían también una tasa de crecimiento significativa. En el caso de las industrias, dice el texto, estas crecerían 34.5% anual en abril, mientras que el sector de los servicios presentaría una recuperación de 16.4%. En este sentido, Gabriela Siller indicó que hacia adelante se espera que la actividad económica continúe recuperándose, impulsada principalmente por el sector de servicios, que fue uno de los más afectados durante la pandemia. Es decir, si cuidamos nuestra industria turística, si cuidamos nuestra industria automotriz y todos los sectores productivos, tendremos todavía una recuperación muy fuerte en lo que resta del año, a diferencia de lo que pasó en este primer trimestre, es decir, de enero a marzo, cuando fue ligeramente tablas o inferior. Sin embargo, abril parece que va a ser el punto de partida para la recuperación de la economía nacional. No obstante, dice Gabriela Siller, destacó ella que existen algunos riesgos para el resto del año, como la incertidumbre ante políticas no ortodoxas. Volvemos a lo que decíamos anteriormente. Tratan todavía de meter la incertidumbre. No hay incertidumbre en cuanto a las políticas. Las políticas que ha establecido son efectivamente no ortodoxas, es decir, no son neoliberales, pero son perfectamente claras desde que inició la administración. No hay un cambio de rumbo desde que se empezó. Entonces no hay incertidumbre. La incertidumbre sobre qué es lo que se está tratando de hacer, y lo que se está tratando de hacer es quitar la corrupción, quitar la
vinculación entre políticos y el sector privado para evitar que se contaminen las actividades. Los economistas están previendo que haya un mejor crecimiento y, sin embargo, algunos comentarios como el de Gabriela Siller intentan decir que no hay certidumbre cuando lo que hay es precisamente todo lo contrario. Está perfectamente cierto cuál es la política establecida por el gobierno actual y qué es lo que se espera de ella. Que no confíen o no quieran creer que puede haber una recuperación de México, ese ya es un problema personal. Y seguimos. Hay otro de los problemas que según Gabriela Siller está poniendo en riesgo el desarrollo es el alza en los precios de los commodities y las probables controversias en el TEMEC y la escasez de semiconductores. Desde luego, los precios de los commodities, el alza también de lo que son los precios a nivel nacional, de las controversias en el TEMEC, están ahí. La escasez de semiconductores, que es un fenómeno mundial, que obviamente pueden afectar un sector de la economía, el sector de la industria, no solo automotriz, sino también la cuestión de telecomunicaciones, pero que sin embargo, dado el avance que tiene la recuperación a nivel global, es posible que se recupere también al mismo ritmo que se va recuperando en Estados Unidos o en Europa o en Asia. Acuérdense que México ha diversificado sus actividades comerciales con Rusia, con China, con la India inclusive, de tal manera que ya no solo tenemos un abanico preferente sobre Estados Unidos y Canadá, sino que tenemos algunas opciones previsibles y que en caso de ser necesario se pueden activar todas ellas, como se ha hecho con la cuestión de las vacunas, que no nos quedamos a esperar si Estados Unidos nos quería regalar o hacer el favor de darnos algunas de las sobras de vacunas que ellos no quieren ocupar. México fue activo, proactivo, buscó en todo el mundo la manera de hacerse vacunas en todos los países y al mismo tiempo fue abriendo el abanico de las posibilidades económicas de México. Pero obviamente eso no lo dice el texto del economista y por eso lo comentamos para ustedes. Entonces, recuerden, todos los medios tradicionales están en una franca campaña en contra de la actual administración, llámese radio, prensa o televisión, llámese Reforma, Milenio, El Universal, llámese el propio economista o el financiero. Sin embargo, hay diferencias entre cada uno y entre una nota y otra de lo que publican. Entonces, no se trata de decir que estos son los buenos o los malos. En cada uno de los medios puede usted encontrar información adecuada. El problema es que preferentemente usted se va a dar cuenta que hay ciertas notas que van a manipular en contra de la actual administración y lo que tenemos que ver todos los mexicanos es en qué están ciertos y en qué están fallando. Porque obviamente la actual administración comete errores como cualquier gobierno del pasado, pero lo que está haciendo bien es luchar contra la corrupción, es luchar contra la violencia, luchar contra la pandemia y a pesar de los malos resultados iniciales, ahora se está en un proceso pleno de recuperación, no solo en la cuestión de salud, sino en la educación y también en la economía. Ese es nuestro comentario de hoy y los esperamos para la próxima. Esto fue Homo Optimus. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, que es donde se incluye toda la información que usted puede consultar a través de nuestro sitio www.totalsapiens.com. Hasta la vista.